Iberoamericano del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Dogmática Penal en su segunda sesión. El día de ayer tuvimos la satisfacción de escuchar a los ponentes que expusieron los temas para que nosotros completemos en parte nuestra formación, pero también nuestras inquietudes de saber en cuanto a este sistema acusatorio en el cual ahora estamos inmersos en México, y también la dogmática penal. El día de hoy vamos a tener una ponencia sobre valoración de la prueba, y me parece que vamos a tener provecho sobre este tema. Voy a presentar a continuación al doctor Jordi Nieva Fenón, quien va a ser nuestro expositor, esperando que podamos poner la suficiente atención. Le damos una cordial bienvenida también a toda nuestra audiencia que está en línea y que nos está viendo por vía remota. También a todos y cada uno de ustedes que nos ven a la distancia, les damos una cordial bienvenida. Voy a leer una parte del currículum, del extenso currículum. No podemos leer el currículum del doctor Jordi Nieva Fenón, pues es sumamente extenso. Él es catedrático de Derecho Procesal por la Universidad de Barcelona, es miembro de la Asociación de Profesores en Derecho Procesal en diversas universidades de España, es docente, investigador. No hemos comentado cuántos libros tiene el doctor. 21 libros nada más, ¿no? Nada más. Y sin contar los artículos que tenga allí publicados. Bueno, vamos a dar una bienvenida al doctor para que se sienta muy cómodo. La ponencia que va a dar será acerca de la valoración de la prueba, y pues vamos a escucharlo muy atentamente. Gracias, sentimos de usted. Buenas tardes de nuevo, un placer volvernos a ver aquí, reunidos igual que ayer por la tarde. Y bien, si ayer estuvimos hablando de las bases de la valoración de la prueba y qué es lo que tenía que aprender un juez para valorar correctamente la prueba, hoy les voy a hablar de cómo se valora la prueba, es decir, cuál es el método que tiene que seguir un juez para conseguir valorar la prueba, puesto que conocerlo con detalle le va a permitir también al abogado avanzarse a esa valoración de la prueba y transmitirle al juez sus conclusiones sobre esa valoración para que la asuma. Es decir, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí? Hoy vamos a hablar básicamente en general, mañana más en concreto, pero vamos a hablar en general de cuál es la aproximación de un juez hacia los elementos de prueba que le van viniendo para juzgar un caso. Y aquí, entre hoy y mañana, vamos a resolver si el juez crea un testigo o no, y cómo tiene que hacer el juez para saber si alguien es creíble o no es creíble. Es decir, es algo que nos gustaría saber a todos, ¿no? Cuando tenemos a alguien delante, saber si alguien nos miente, nos dice la verdad, ¿no? Pues justamente eso es lo que les voy a explicar entre hoy y mañana. Voy a hacer exactamente lo mismo también con un dictamen pericial, eso más hoy y mañana, y también con la prueba documental. Pero antes de hablar de esto, digamos que no se entiende nada. Es decir, yo me precipitaría si empezar a hablar de esto si no les contara antes en qué sistema está encuadrada esta actividad judicial tan difícil como es la valoración de la prueba. Fíjense, si ustedes toman cualquier manual de derecho procesal que no sea el de la persona que les está hablando en este momento, cuando vayan a localizar dentro de la explicación de los medios de prueba el apartado de la valoración de la prueba, ustedes van a encontrar normalmente una línea que dice que los medios de prueba se valoran según las reglas de la sala crítica.
o según las máximas de experiencia, o el medio de prueba pues se valorará de forma libre. No van a encontrar nada más. Eso es lo que a mí me enseñaron también, es lo que yo aprendí. Y bueno, digamos que era la parte fácil, ¿no?, de toda la pregunta, es decir, te hacían aprenderte todo el procedimiento de la prueba y tal. ¿Cómo se valora esta prueba? De forma libre, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, no? Ah, no, quiere decir que el juez puede hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, o sea, tiene libertad de criterio para evaluar si aquello que está viendo, pues efectivamente es creíble o no es creíble. Eso es justamente la actividad de la valoración de la prueba. Ah, muy bien. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Porque, a ver, yo no sé a ustedes, a mí me cuesta un poco saber si quien tengo delante me está mintiendo o me está diciendo la verdad. Es más, no tengo ni idea. Es decir, más o menos, pues lo que hago es no tanto mirar a la persona, sino tratar de ver si lo que dice tiene sentido, tiene algún sentido, y sobre todo si me conviene lo que está diciendo. Es decir, si es algo que me acomoda dentro de lo que son también mis intenciones, ¿no? Pero claro, mi vocación en este sentido es mucho más modesta, es decir, no trato de leerle la mente porque sé que no puedo leerle la mente, nadie podemos leer la mente. Pero claro, esta actividad yo ¿cómo la hago? Pues bueno, como ustedes están viendo, la hago un poco de forma intuitiva, trato de razonar un poco si lo que me dicen es correcto o no es correcto, es decir, en el sentido de decir, no, me está engañando porque lo que me está diciendo, esto no hay forma humana de conseguirlo, es decir, está intentando conseguir algo de mí, pero me está prometiendo algo que no es posible, ¿no? Es decir, yo, es así como lo hago. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes hacen algo parecido. Hay otros, en cambio, pues, que optan por mirar la puesta en escena de la persona que tienen delante y se fijan, por ejemplo, mucho en la ropa que lleva, ¿no? En cómo va vestido, en si lleva una corbata que les gusta o no, si lleva corbata o no, si el traje que llevan pues es de buena calidad o no lo es, si se expresa de una forma educada o se expresa más bien de una forma violenta, ¿no? O sea, de una forma pues un poco bruta, ¿no? Y yo la verdad es que en todo esto pues intento no fijarme, ¿no? Porque oye, cada cual se viste como quiere. Es decir, no es algo que me diga a mí nada de la persona, es que aunque fuera vestido de, no sé, de amarillo y rosa y como corbata pues llevara, no lo sé, algo lila con topos verdes, es que a mí me daría exactamente igual, como si llevasen rojas, lo digo sinceramente, no me importa a la hora de valorarlo, pero ustedes comprenderán que eso para la gente sí que es importante, porque dicen, hombre, fíjate cómo va vestido, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué tipo de persona se pone esto, no? Intento prescindir de todo eso, intento. Pero bueno, ¿pero por qué lo hago? Este es un poco el inicio de lo que les quiero explicar, ¿no? Claro, yo lo hago porque racionalmente pienso que las personas son buenas o malas con independencia de cómo vayan vestidas. O son fiables o no fiables con independencia de su apariencia externa. Yo lo creo así. Pero no es un pensamiento muy extendido, al contrario, se suele juzgar mucho a la gente por, insisto, la puesta en escena. Con lo cual, ¿cuál es la idea que les quiero trasladar a ustedes? No sé si ustedes ven más propicio, más positivo mi método o el de andar fijándose en cómo viste la gente y tal. No sé qué les parece a ustedes. No lo sé, podríamos hablar y probablemente surgirían todo tipo de opiniones, ¿no? Pero vayan un poco más allá. Como les decía ayer, escarben detrás de eso, ¿no? ¿Por qué yo decido obrar así y otros que hay en la sala, estoy seguro, que deciden más bien ver el tipo de ropa que lleva esa persona, si es cara o no es cara, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Y claro, la respuesta a esto no es fácil. Claro, muchos dirán, bueno, porque lo hace todo el mundo, ¿no? Y yo les diré no, porque he conocido a mucha gente en mi vida y he visto que su bondad o su fiabilidad no dependía de la ropa que llevaba puesta, ¿no? Entonces, claro, ¿yo qué estoy haciendo? Básicamente estoy pensando. Estoy tratando de actuar de forma racional. Pero como ven, hay discrepancias en todo ello, ¿no? Con esta primera aproximación, quédense con ella, ¿eh? Quédense con ella. ¿De qué les voy a hablar yo ahora? Les voy a hablar de qué sistemas ha habido en la historia para valorar la prueba. Es decir, cómo se le ha dicho al juez que tenía que valorar la prueba. Pues bien, fundamentalmente ha habido, como varios de ustedes sabrán, probablemente dos sistemas para valorar la prueba. Dos. El primero,
es el sistema de valoración libre de la prueba, algo así, por la doctrina alemana, pero hemos adoptado ese nombre, valoración libre de la prueba. Y el segundo sistema es el sistema de valoración legal de la prueba, también llamado de tarifa legal o valoración tasada de la prueba, pero el nombre probablemente más respetuoso con el original alemán es el de valoración legal de la prueba, ¿no? Bien. ¿Cómo surgen estos sistemas? ¿Cómo surgen? Pues verán, el primero en surgir en la historia seguro que fue el sistema de valoración libre, con seguridad. ¿Por qué? Porque aunque no tenemos ni la más remota idea de cómo empezó el proceso, es decir, a quién se le ocurrió la idea de para resolver un conflicto, pues en lugar de pegarse los dos o discutir o negociar, pues acudir a la opinión de un tercero, a ver qué dice ese tercero, y entonces nosotros dos que nos estamos peleando, hacer lo que dice ese tercero, pues bien, sea cuando fuera que eso sucediera, fue en una época muy remota, evidentemente. Muy remota. No podemos ni siquiera saber cuándo pudo ocurrir aquello. No. Pero en todo caso, cuando eso ocurrió, es evidente que el juez, ese tercero, que estaba llamado a resolver la controversia, valoraba la prueba de forma libre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no había reglas, no había normas, no había leyes. Por tanto, la valoración tenía que ser libre, necesariamente. Y claro, ¿cuál es el problema de la valoración libre? El problema de la valoración libre es que, claro, no todo el mundo valoramos igual. Les vuelvo a poner el ejemplo de evaluar a la gente según la ropa que lleva puesta. Hay unos que lo tienen en cuenta y otros que no. ¿Qué es mejor, tenerlo en cuenta o no tenerlo en cuenta? Ya conocen mi opinión, pero a lo mejor es mejor la suya, no lo sé. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si esto lo ampliamos y en lugar de referirnos únicamente a la ropa que llevamos puesta, lo aplicamos a la valoración de todos los medios de prueba que existen y todos los objetos de prueba que pueden existir, ¿qué ocurre? Pues que prácticamente, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una opinión por cada uno de ustedes que valore ese mismo objeto. Con lo cual, si aquí mismo, pues ahora mismo debemos estar unas 200 y pico personas, pues habría 200 opiniones distintas. Claro, ¿se imagina, por ejemplo, un territorio juzgado por 200 jueces? Claro, que hay 200 jueces y que los 200 jueces confrontados frente al mismo caso decidan de forma distinta. ¿Eso está bien? Evidentemente no. Algo falla, ¿no? Claro, es un problema. ¿Cómo conseguir que esto no ocurra, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguir que esto que Daniel Kahneman llama ruido, es decir, las discrepancias de opiniones, él le llama ruido a esto, ¿cómo conseguir que esto no suceda? Pues bien, piensen que las ideas para conseguir que esto no sucediera son muy remotas también en el tiempo. Ocurrió que, fíjense, en la primera ley entera, código incluso, que conocemos de la historia del mundo, que es el Código de Hammurabi, ahí ya podemos leer, lo pueden leer ustedes, pueden acceder a internet, a él ahora mismo, incluso lo pueden bajar, ya verán que es relativamente corto, es accesible, está en español, es decir, no hay ningún problema. Pues verán que en ese código el sistema de valoración de la prueba que se sugiere es el sistema libre. Es decir, se la dice el juez, oye, tú decide cómo creas que es lógico decidir, cómo creas que es correcto, tú mismo, a tu aire, ¿no? Ese es el sistema de valoración libre. Pero al mismo tiempo, ya en ese código de Hammurabi, empezamos a encontrar unas normas que son curiosas, porque fíjense, en el código de Hammurabi se le dice al juez, mira, cuando tengas que evaluar si un terreno es propiedad de una persona, mejor que le exijas un documento que de fe de esa propiedad. Pero fíjense, o sea, no es que se le exija, mejor que le exijas, es una sugerencia. Es una sugerencia. Claro, ¿esto qué es? ¿Es una norma de prueba legal? No, no es una norma de prueba legal, es una norma que trata de encauzar esa valoración de la prueba de los jueces, trata de guiarles. Es una norma orientadora. Trata de decir, hombre, tú no digas que un terreno es de alguien
si solamente te está diciendo alguien si esto es mío, no, hombre, exígele por lo menos el documento en el cual compró ese terreno, ¿no? Parece lógico, ¿no? Parece lógico. Bien. Y también verán que ese mismo código, pues dice, bueno, cuando no tengas un documento, sino que únicamente tengas personas que dicen, sí, sí, la deuda existe. La deuda que está diciendo el demandante existe. ¿Por qué? Pues existe porque yo vi cómo el deudor se comprometía con el acreedor a la hora de asumir esa deuda. Y entonces le dice el Código de Hammurabi a los jueces, fíjense, hace de esto 3.700 años, estamos hablando de hace un montón de tiempo, pero es muy actual, ¿no? Pues le dice, oye, no hagas caso de lo que diga solamente una persona, haz caso si consigues tener a 3 testigos que digan lo mismo. O sea, que sean 3 personas, que no sea solamente uno. Porque si consigues a 3, pues hombre, es más difícil conseguir a 3, conseguir pagar a 3 para que te digan lo que tú quieras, ¿no? Bueno, pero nuevamente era una sugerencia, no era una obligación, era una sugerencia simplemente. Por tanto, el sistema seguía siendo de valoración libre de la prueba, pero ya ven cómo se intentaba encauzar aquello. E incluso acudieron a un tercer mecanismo para que la gente, para que el juez valorara si el declarante era creíble o no. ¿Y cuál es ese mecanismo? Pues uno que todavía tenemos nosotros. Ese mecanismo es el juramento. Claro, en una sociedad que era muy creyente, a la vez que muy supersticiosa, la gente pensaba realmente que si juraba en vano, que si mentía tras haber jurado, le caería un rayo encima y lo partiría por la mitad. Realmente lo quería. Ahora creo que todo el mundo sabe que esto no es así, porque no sé, ¿hay alguien de esta sala que lo haya mentido alguna vez? Supongo que no, ¿no? Pues bien, en aquel momento creían realmente en el juramento. Y creían que ahí iba a haber un castigo divino si uno mentía. Por tanto, el juramento en aquel momento era un medio, era una garantía que podría servir realmente para obtener la verdad en el proceso. Y eso nos conviene, ¿no? Es justamente lo que queríamos, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los casos en los cuales podría haber alguien que hubiera visto algo. Fíjense que estamos hablando de gente que habla de lo que ha visto, ¿no? O bien un documento, que el documento está hecho por alguien que también ha visto y recoge la realidad en ese documento, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre con casos que nadie ha visto y que hay que juzgar? Claro, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando se encuentra un cadáver en medio del monte y nadie ha visto nada? Simplemente vemos un cadáver con signos de violencia. Entonces, ¿qué hacemos? O bien, como dice el Código de Hammurabi, ¿qué ocurre cuando alguien practica brujería? Es posible que nadie le haya visto practicar brujería. Y además, todo el mundo sienta mucho miedo de denunciarle, no vaya a ser que a uno le lancen ahí un sortilegio, ¿no? Claro, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Y qué hacemos en otro caso? Pues probablemente bastante más cotidiano. ¿Qué hacemos en el caso de adulterio? Es decir, ¿qué hacemos en el caso de que en la época una mujer era infiel a su marido? Y estaríamos hablando también de lo contrario, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Porque claro, lógicamente, si alguien es infiel, pues lo va a ser en la intimidad. A no ser que monte una bacanal, evidentemente, ¿no? O sea, pero si no, lo va a hacer en la intimidad. Por lo cual, ¿quién ha visto algo? Nadie ha visto nada, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgaban estos casos? Porque en aquella época el adulterio era algo muy grave, ¿no? La brujería, imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues recurrían a algo que es curioso, ¿no? Recurrían a algo llamado ordalía. No sé si ustedes saben lo que es. Ordalía. La ordalía es una palabra alemana, no es una palabra latina, ni siquiera española. Es una latinización de una palabra alemana, de la palabra Urteil. Urteil en alemán significa sentencia, juicio. Urteil se escribe, U-R-T-E-I-L. En español, ordalía. Juicio. ¿Este tipo de juicio qué era? Pues era una especie de juicio, o una especie de mecanismo, yo no me atrevería a llamarle juicio, que era verdaderamente muy peculiar. Consistía en lo siguiente.
Consistía en que, vamos a ver, viene uno y dice, sí, acuso a mi mujer de haber practicado adulterio con no sé quién, ¿no? Vale, y entonces decían, muy bien, tú le acusas y no sabemos si la mujer es inocente o culpable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tomaban un recipiente lleno de agua, lo calentaban hasta la ebullición, es decir, hirviendo, y entonces echaban una piedra dentro y hacían que la mujer metiera la mano dentro para recoger la piedra. Entonces, si se quemaba, era culpable. Si no se quemaba, Dios la había protegido y era inocente. ¿Ven ustedes qué bonito? Todo el mundo culpable estaba pensando, ¿no? Ah, no exactamente así. No exactamente así. Tampoco pasa lo de la brujería, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en aquella época también pues, existía algo llamado corrupción. Y bastaba con pagar al verdugo, es decir, al que calentaba el agua, para que no la calentara tanto. ¿Vale? O para que echara algún producto que hiciera que saliera humo del agua, pero sin que estuviera caliente, ¿lo entiendes? ¿No? Aparte que tampoco era tanto de, me he quemado, soy culpable, no. Que más se quemaban casi todo el mundo, lógicamente, pero lo que hacían es que después sacaban la mano, la vendaban completamente y entonces veían al cabo de un par de días si había heridas que se hubieran infectado o no. ¿Lo ven? Entonces, claro, eso ya dependía básicamente de si las vendas estaban limpias o no. Era así, ¿no? Si el agua pues había hervido realmente o tenía una temperatura más baja o estaba más sucia, no lo sé, ¿no? Claro, era algo, pues, la verdad, bastante poco controlable. Bueno, pues eso era la ordalía. Es decir, se ponía a Dios como testigo y se le hacía, pues intervenir en aquello. Bien, ordalías se han practicado en todas partes, ¿eh? Es decir, también en la isla de Pascua, recuerdo cuando estuve, que se practicaba una que consistía en que se le hacía a uno de los contendientes ir a a los dos contendientes a ir a una isla que está pegada, la isla de Pascua, a buscar un huevo de un nido de un pájaro que solamente anida ahí, ¿no? Entonces el primero que lo conseguía traer entero, ese es el que ganaba. Pues no, en realidad, exactamente igual. O los duelos medievales, que ustedes evocarán ahí con las lanzas y tal, ¿no? Pues eso también eran ordalías. Pero si yo les digo que todavía tenemos ordalías en nuestro ordenamiento jurídico actual que ustedes conocen, ¿me creerían? No me creerían, ¿verdad? Pues ya les digo yo que sí que las tenemos. ¿Y cuáles son? No sé si alguien se atrevería a decirlo, lo digo yo. Es algo que ya he hablado de ello en esta ponencia. ¿Ustedes de dónde se creen que viene eso de levante la mano derecha y diga y jura decir la verdad? Ese juramento es una suavización de la ordalía. Es decir, ya no hace falta que metas la mano en el agua hirviendo, sino que basta con que te conectes con Dios y a partir de ahí le prometas que vas a decir la verdad, que jures que vas a decir la verdad. Eso es una ordalía, o es lo que ha quedado de las ordalías. Razón por la cual ustedes podrán comprender si yo les digo que tenemos que abolir todos los juramentos y promesas que existen en nuestro ordenamiento, absolutamente todos. Son muy vistosos, pero no sirven absolutamente para nada. Primero porque todo el mundo miente. O sea, claro, voy a ser un presidente leal, digno, me voy a comportar, no voy a corromperme. O sea, te pones la banda, tal, no, ha mentido. Luego vemos que se corrompe, luego vemos que no lo hace, etc. Bueno, los juramentos, insisto, no sirven absolutamente para nada. Eso hay que abolirlo. Lo hemos dicho ya varios en la doctrina y desde hace tiempo ya lo dijo, pero que lo dijo fue de Caridad, que dijo esto tiene sentido, que se le haga hacer a la gente una especie de pantomima, ¿no? O sea, esto hay que abolirlo. Bueno, pues así estábamos, ¿no? Es decir, esta era la situación, fíjense, era un régimen de valoración libre de la prueba, pero les guiaban un poco para que el juez no se despistara demasiado. Y luego, además, cuando no tenían ni idea de qué podía haber ocurrido allí, porque no podía haber habido testigos, entonces practicaban una ordalía. ¿Vale? Pues bien, este sistema fue el que llega a Roma, que digamos que es el territorio que nos influye más, o que ha influido más a todo el mundo, inclusive en países orientales. Es algo increíble, ¿no? La difusión que ha conocido después el derecho romano, ¿no? Bueno, pues en Roma, ¿qué régimen siguen?
siguen el régimen de valoración libre de la prueba. ¿Por qué? Porque en Roma los jueces no eran jueces profesionales, eran jurados. Eran gente del pueblo que se escogía para la ocasión y por tanto no conocían la ley, y a partir de ahí pues dictaban lo que les parecía correcto, con lo cual el régimen tenía que ser el de libre valoración de la prueba. Pero al final del periodo romano, del periodo romano de Occidente, estoy hablando del siglo V aproximadamente, surge una parte de las leyes romanas que se llama Codex, código, en la cual encontramos ya algunas de esas normas que les he dicho del código de Hammurabi, que vuelven. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que vuelva pues la friolera de 2000 años más tarde algo que no ha tenido contacto con Roma, porque Roma ni siquiera existía en la época de Hammurabi? Es decir, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? Pues bien, ya se lo digo yo. Esto ocurrió gracias al cristianismo. Cuando Roma acepta la religión católica como oficial, ¿qué ocurre? La religión católica no es una religión original, está basada en el judaísmo, como todos ustedes saben. Y el judaísmo, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, pues sabrán que el pueblo hebreo durante un tiempo bastante largo estuvo deportado en Babilonia. ¿Y Babilonia qué era? Justamente donde se había hecho el código de Hammurabi. De ahí es de donde sacan las leyes, se incorporan en el Antiguo Testamento, lean ustedes el libro de los Números, ahí las van a encontrar, y de ahí pasan al corpus jurídico hebreo, y eso es lo que después copia Roma. Y por eso volvemos a ver el documento que les decía antes, volvemos a ver los testigos, ya no 3 sino 2, pero es más o menos lo mismo, y encontramos de nuevo los juramentos, es decir, lo mismo que en Hammurabi. Fíjense ustedes qué manera más rocambolesca de heredar algo de un sistema jurídico. Prácticamente parece inverosímil, ¿no? Pero fue así, ¿no? Con lo cual en Roma pues empieza a haber estas normas que sugerían al juez tener un documento, tener 2 testigos, etc., ¿no? Bueno, pero el sistema, insisto, seguía siendo de libre valoración. Seguía siendo de libre valoración. Entonces, ¿qué ocurre? Roma pasa, como pasan todos los imperios, países, etc., y les aseguro que dentro de 2000 años México no existirá, tampoco España. No existirá prácticamente nada de lo que conocemos ahora. Vete a saber qué ha ocurrido por el medio. Vete a saber qué lenguas hablaremos entonces. Bueno, la cuestión es que, acabado el periodo romano y empezada la Baja Edad Media, digamos que los territorios europeos sienten la necesidad de consolidar su sistema institucional, que no tienen porque habían destrozado el sistema romano, los pueblos germánicos habían traído sus leyes, pero no eran aptas para crear, digamos, una estructura muy compleja. Y entonces lo que hacen en la época, estoy hablando del siglo XI y XII, lo que hacen es recuperar el derecho romano de una forma muy curiosa. Hubo un naufragio de un barco pirata y en ese barco pues había un ejemplar entero de las leyes romanas, del Corpus Juris Civilis. Ese ejemplar acaba en la costa, en Italia, y de repente cae en las manos de un estudioso de la materia y se da cuenta que tienen todo el derecho romano a su disposición. Eso fue un milagro, ¿eh? O sea, si eso no hubiera ocurrido, actualmente nuestras leyes no serían como son, sería otra cosa completamente distinta. Pero ocurrió. Va. La cuestión es que en esa época, ¿qué ocurre? Ocurren varias cosas, ¿no? En esa época ocurre que la sociedad ha cambiado mucho. Ya no es una sociedad romana. Es una sociedad feudal. Es una sociedad feudal en la que sucede que hay una clase social muy alta que tiene todo el poder y todo el dinero, que es la realeza y la nobleza, las dos. O sea, básicamente la realeza eran los reyes y emperadores, y la nobleza pues son los amigos de los reyes, ¿no? Que los ponían en cada territorio y tal, ¿no? Bueno, pues esa era la clase dominante, esa era la clase que tenía todo el dinero. ¿El resto quién era? Nosotros. Los esclavos, los siervos. ¿Vale? Entonces, dentro de estos siervos empieza a surgir una nueva clase social que al final haría fortuna con el paso del tiempo, que es la burguesía. Es decir, aquellos que no solamente trabajaban en el campo para poder comer algo, sino que además conseguían producir algún
producto, perdón por la redundancia, conseguían construir algún producto que podían vender. Y claro, eso que les permitía tener dinero e ir amasando un poco de fortuna. Ese fue el origen de la burguesía. Es el origen de todos los negocios que tenemos actualmente, ¿no? Vale. Pues esa burguesía, evidentemente, pues, a pesar de que no se planteaba mandar en la sociedad, no quería depender de la nobleza y de la realeza, ¿no? Pero empezó a hacer cosas para tratar de independizarse, ¿no? Para tratar de ser alguien dentro de la sociedad. Y una de las primeras cosas que hizo fue crear las universidades. Fíjense, porque se dieron cuenta que la clave de que un país mejore, de que un país vaya hacia adelante, es la educación, la formación del ciudadano. Crean las universidades, adivinen cuál fue la primera facultad que crearon. ¿Derecho quizás? Efectivamente, Derecho. La facultad de Derecho. Y estudian eso que habían encontrado, ese derecho romano, y empiezan a comentarlo. Pero claro, lo comentan con el método de la época. Es decir, siempre interpretaciones literales, es el método escolástico, ¿no? Y además, que lo que decía el texto romano era palabra de Dios. Es decir, eso no se podía cambiar. Es lo típico del escolasticismo, ¿no? Bueno. Pues ellos, basándose en ese método, crean un sistema, que esto es muy curioso desde el punto de vista social, crean un sistema que les permite independizarse del poder de la realeza y de la nobleza, en parte. Claro, los burgueses que tenían dinero, ese dinero, cuando uno hace negocios, ¿qué provoca? Conflictos, ¿no? Cuando uno no me paga, no me da la mercancía, etcétera, etcétera, tal, ¿no? Yo tengo un conflicto con otro burgués, ¿no? O sea, con otro que produce. Muy bien, y que no me ha pagado. ¿Y entonces qué hago? Bueno, la única solución que tengo es irme a un juez, ¿verdad? ¿Y el juez qué es? ¿De la burguesía? Ahí no. El juez, como forma parte del poder, pertenece a la nobleza. O bien es un delegado, un lacayo de la nobleza. ¿Vale? Y entonces este juez, claro, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la burguesía confiaba en él o no? O sea, puedes confiar en el lacayo de un tipo que odias, evidentemente no, claro. No puedes hacerlo, ¿no? ¿Y entonces qué es lo que hacen? Pues estos, que eran muy bucos, eran muy listos, crean un sistema en el cual el juez está atado de pies y manos. Un sistema de valoración de la prueba y de práctica de la prueba en el cual el juez está aprisionado. Le dicen, tú juez únicamente puedes juzgar según lo alegado y probado por las partes. Lo traduzco para que lo entiendan desde el punto de vista social. Juez, tú cállate, silencio, porque solamente vas a poder hacer no lo que dice tu señor, el que te ha puesto ahí, o lo que tú pienses, no pienses, no queremos que pienses, porque además pensamos que eres corrupto, no tienes ni idea de derecho, no sabes ni escribir, eran analfabetos muchos de ellos, ¿no? No queremos que hagas nada, lo único que queremos es que nos des la razón o al uno o al otro, que hagas lo que dice el uno o que hagas lo que dice el otro. Ese es el origen del principio dispositivo y también es el origen del llamado en Estados Unidos sistema adversarial, que es exactamente lo mismo que el principio dispositivo. Pero ya ven que en aquel entonces había una razón para que el juez estuviera calladito. Era un lacayo de la nobleza. No se fiaba de él. Bueno, pero ni así, diciéndole, oye, no, juez, no hagas nada, ¿eh? O sea, tú lo que diga una parte o lo que diga la otra, no hagas nada más. Cero, no interfieras ahí, ¿no? Seguían sin fiarse del todo. Y entonces crearon el segundo sistema de valoración de la prueba que les voy a explicar. Y ya con esto prácticamente concluiré. ¿Cuál es ese segundo sistema de valoración de la prueba? Se lo he dicho antes, el sistema de valoración legal de la prueba. ¿En qué consiste ese sistema? Pues bien, es un sistema también basado en la desconfianza en los jueces, que lo que hace es tomar esas pequeñas normas que había en las leyes romanas y que venían del Código de Hammurabi, esas de los dos testigos, el documento, el juramento, todo eso, lo toman, pero ya no lo interpretan como sugerencias, sino que lo interpretan como obligaciones del juez. Y entonces le dicen al juez, mira, juez, tú no puedes tener por probado un hecho si lo dice un testigo, tienes que tener dos. Si no tienes dos testigos, nada. Es más,
Cuando tengas dos testigos tienes que creer lo que dicen esos dos testigos. No puedes andar ahí pensando, es que no me ofrecen mucha confianza. No. Son dos testigos. Y lo que dicen es cierto, punto. Igual que cuando alguien jura, oye, todos creemos en Dios, ¿no? O sea, a ver, ahora sí nos vamos a poner tontos, ¿no? En el siglo XII, imagínense, ¿no? No. O sea, cuando alguien te jura está diciendo la verdad. Más. O sea, y si ha mentido, Dios ya le castigará, tú tranquilo. Una deuda, documento. O tienes el documento en el cual ese señor se fue al escribano, al notario, vamos, a reconocer la deuda, o no puedes declarar la existencia de la deuda. Y bien, y a todo eso, al documento público, a los dos testigos y al juramento, le llamaron prueba plena. Prueba plena. Ese es el origen del concepto de prueba plena. Y ojo, que solamente tiene sentido en este sistema, en ninguno más. O sea, cuando hablamos de prueba plena ahora, y decimos, esto es prueba plena, es una expresión únicamente retórica que trata de decir, oye, es que estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Pero lo de prueba plena ya no tiene sentido. Es decir, solamente tenía sentido entonces, en este sistema. Bueno, esa era la prueba plena. Todo lo que no fuera esto que les he dicho era prueba semiplena. Semiplena. ¿Vale? Y entonces ellos, como juzgaban, pues ahora van a ver y van a asistir a un espectáculo ridículo. Ya se lo advierto. Imagínense ustedes la imagen de la balanza de la justicia. ¿De acuerdo? La balanza de la justicia. Es una imagen que además proviene del mundo egipcio, a pesar de que esto no lo sabe casi nadie. No proviene ni de la diosa justicia romana, ni de su copia, o sea, la que era copia, la diosa Temis griega, sino que en realidad había una diosa egipcia llamada Maat. M-A-A-T. Esta es el origen de todo lo que estamos hablando. De hecho, es el origen incluso de nuestro propio concepto de justicia. Es Maat, la diosa Maat. Bueno, pues bien, imagínense la balanza, ¿no? Muy bien. Pues ¿cómo iba este sistema? ¿El juez cómo valoraba la prueba? Pues era muy sencillo. El juez lo que hacía era tomar la balanza y pesar la prueba. Y ahora yo ya les digo, la prueba plena vale un punto, ¿vale? Lo van a hacer conmigo. La prueba plana vale un punto y la prueba semiplena, que vale medio punto. ¿Bien? Muy bien. Pues resulta que tenemos a la parte demandante o acusadora, si igual, es un proceso penal también, ¿eh? Parte demandante, que resulta que tiene 8 testigos. ¿Cuántas pruebas plenas son? 2 y 2, 4. ¿Sí? Tiene 4 pruebas plenas. ¿Y la otra parte qué tiene? La otra parte tiene un documento público, con lo cual que tiene 1, ¿no? 4 contra 1, ¿quién gana? El de 4, ¿no? Pero yo les añado que la parte demandada consigue 5 testigos más. ¿Qué ocurre? Que ahí ya estamos hablando de 1, 2, 3, 4 y medio. Con lo cual uno tiene 4, pero el otro tiene 4 y medio. ¿Quién gana? El que tiene 4 y medio, ¿sí? ¿Les parece suficientemente absurdo lo que estoy contando o lo puedo exagerar más? Parece absurdo, ¿verdad? Pues bien, ¿lo creen o no? Pueden ustedes revisar los manuales incluso del siglo XIX, que les serán más próximos. Este sistema fue el que se utilizó desde entonces hasta el siglo XIX y en algunos lugares hasta el siglo XX e incluso hasta el siglo XXI. ¿Cómo se quedan? Pues claro, como se darán cuenta, este sistema no consiste en valorar la prueba, consiste en pesar. Se pesa un medio de prueba, se pesa el otro y a ver, ¿qué pesa más? Este. Da igual si los testigos son creíbles o no son creíbles, o son unos imbéciles o son unos auténticos, pues, no lo sé, gente no fiable, ¿no? Da exactamente igual. La cuestión es qué pesa tu prueba. Y además, queremos, acuérdense de la carga de la prueba, que también hablaré un día de estos, la de mañana. Imagínense que, claro, que se exigía a cada parte aportar su prueba. Su prueba. Eso no era la carga de la prueba, ¿no? Bueno, pues así se juzgaba. Claro. ¿Este sistema existe todavía? Sí. Incluso en sus ordenamientos jurídicos. Claro.
existe. Todavía ustedes no han oído hablar del documento público, que tiene un valor superior en algunos extremos, ¿verdad? Sí, esto está en muchas legislaciones, es un resto de ese sistema de valoración legal de la prueba que no debería existir, pero que todavía está ahí. Es absurdo, pero está ahí. Todavía tenemos la confesión, todavía hacemos jurar a los testigos, es decir, todavía han quedado restos de ese antiguo sistema. Pero llegó un momento en el cual aquello no daba más de sí. Jeremy Bentham, jurista muy conocido, inglés, que tuvo una gran influencia en la Revolución Francesa, más que en su país, de hecho, pues dijo, miren, es que esto nosotros en Inglaterra ya no lo utilizamos. Esto lo conocemos, o sea, sabemos lo que es, tenemos alguna cosa de esto, que todavía incluso se puede encontrar, son las Hearsay Rules, ¿no?, que en Estados Unidos, pero nosotros esto no lo utilizamos porque nosotros seguimos un sistema por jurados, y los jurados, igual que los romanos, y los jurados no conocen las leyes, por tanto no podemos utilizar esto. Claro, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Oye, lo que nosotros hacemos es lo que hay que hacer, inmediación. Es decir, vienen los testigos, que el juez escucha al testigo, que le vea, a ver cómo hace, a ver si es creíble o no es creíble. El juez lee el documento, no únicamente suma documentos aquí, documentos allá. No. Lee el documento, se informa el documento o se le lee para que creo que esto parece convincente o no, etcétera, ¿no? Y este es el sistema, dijo Bentham, que ustedes tienen que utilizar, el sistema de libre valoración de la prueba. Hay que dejar que el juez, al margen de cualquier atadura legal, tenga libre criterio para poder valorar la prueba. Y bien, y de esas palabras de Bentham, pronunciadas en su Tratado de las Pruebas Judiciales, primeras páginas, les recomiendo la lectura, naturalmente, aunque solamente sea esas primeras páginas, pues de ahí viene todo nuestro actual sistema de libre valoración de la prueba, que es el mismo sistema que el de la sana crítica o el de las máximas experiencias, es decir, recibe diversos nombres, a pesar de que la doctrina ha habido algún iluminado que ha dicho que son sistemas distintos, no lo son en absoluto, es exactamente el mismo sistema que consiste en que el juez valora libremente la prueba. Ya está, al margen de cualquier otra atadura. Y entonces en este sistema, ya prácticamente acabó, ¿cuál es la característica principal? La característica principal es que el juez tiene que ser racional, tiene que pensar y tiene que motivar lo que piensa. Ojo, en Inglaterra no, porque allí el jurado no motiva y no pasa nada, ¿no? Y ellos creen que eso está muy bien. En nuestra cultura pensamos que un poder público que no motiva pues es un dictador y por tanto esto es inaceptable, ¿no? O sea, un juez que dicta una sentencia en la cual no explica su razonamiento, pues evidentemente es un acto de tiranía. Eso no puede existir. Fíjense ustedes la cantidad de sentencias inmotivadas que hay, ¿eh? O sea, y sobre eso habría que reflexionar bastante, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se le exige al juez que razone, que motive la prueba, es decir, que sea lógico en sus categorizaciones, pero ¿cuál es el principal defecto de este sistema? Que es un sistema que todo el mundo aceptamos y que parece que es el mejor, es el bueno, etcétera, ¿no? También lo creo. ¿Cuál es el principal defecto de este sistema? Pues bien, el principal defecto de este sistema es que al juez no se le dice cómo valorar la prueba. Se le dice que es libre. Acuérdense ustedes de la frase del manual, ¿no? Valoración de la prueba, libre. De acuerdo con las máximas de experiencia. Y claro, lo que encuentras al juez que en una sentencia te dice, pues sí, acogiéndome a las reglas de la sana crítica, creo que ha ocurrido esto. Bueno, ya, pero ¿cuáles son las reglas de la sana crítica? Es decir, ¿cuál es ese empleado? Porque si no, hablar así es decir una frase hermosa que no significa absolutamente nada. Es decir, estás encubriendo una falta de valoración. Pues bien, el problema de este sistema es que no le dicen al juez cuándo un testigo es creíble o cuándo un litigante es creíble cuando está declarando, o cómo valorar un documento tras su lectura, o cómo valorar un dictamen pericial. Es decir, no se le dice al juez este dictamen pericial te tiene que convencer, este no se le da ninguna herramienta en absoluto. Pues bien, ¿cuáles son estas herramientas? Es decir, ¿qué es lo que se esconde detrás de los medios de prueba? Pues bien, esto es algo que a mí me llevó tiempo y estudio poderle explicar al público en general, pero es algo que, dado lo avanzado de la hora, les contaré a partir de mañana porque es el tema de mi siguiente conferencia. Y les diré, por tanto,
¿Cómo saber si alguien miente o dice la verdad? ¿Cómo saber qué dicen? Esto es importante. Se puede utilizar su identidad también. ¿Cómo saber leer un documento, ponerlo en contexto y desde luego cómo interpretar un dictamen pericial? Pero insisto, será mañana. Muchas gracias. Nos quedamos ya como listos para revisar mañana cuál será el tema, doctor. Pero por lo mientras ahorita, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas entrega el presente reconocimiento al doctor Jordi Nieva Fenol por su participación en el 4º Congreso Iberoamericano del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Dogmática Penal. Un aplauso a nuestro ponente, por favor. Pues, ¿cuántos de ustedes vinieron el día de ayer? Levanten la mano. Como el 30%, 20, como el 10, 15%. Pero espero que el día de mañana podamos escuchar cómo interpretar las pruebas y cómo interpretar aún las periciales. Eso me parece hasta sumamente interesante, no solamente para los abogados, sino para los criminalistas. Y esperamos con atención ver cómo se desarrolla esto. Pues vamos a tener a nuestro siguiente ponente, ya está aquí con nosotros tras bambalinas, tras cortinas, y pues vamos a presentar a nuestro siguiente ponente en un momento. Pues ya está aquí con nosotros.